¿Qué nos falta hacer? La hoja de trabajo, ¿no? Nos toca hacer la hoja de trabajo. Dice es derecho tributario. ¿Cómo? Disculpe, dice, es derecho tributario. Ah, perdón. Tienes razón, hermano. Tienes razón. Derecho tributario. Nos toca avanzar el último tema teórico. Tienes razón. Me confundo, pues. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. ¿Se escucha? Hola. Sí, Lice, se escucha. Sí, Lice. Ya, vamos a avanzar el último tema teórico y las siguientes clases nos vamos a dedicar a los exámenes y al contenido de la práctica del código. Hoy este tema titula la obligación tributaria, es el último tema. La obligación tributaria. Tienen esto en el dossier. Aquí voy a avanzar de acuerdo al dossier. Aquí dice, por ejemplo, ¿no? Título es la obligación tributaria. Así titula el tema. La obligación tributaria. Concepto. La obligación es un vínculo jurídico por el que las personas están obligadas a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Es la relación que liga, es el nexo que liga al acreedor y al deudor. El deudor ya sabemos que es el sujeto pasivo y el Estado es el sujeto activo o acreedor. Según el tratadista Hensel, es el vínculo obligacional tributario, consiste en el derecho del Estado a todo Estado del mundo, no solamente en Bolivia, en el derecho que tienen los Estados de exigir a los contribuyentes el pago de impuestos, de tasas y contribuciones especiales.
Estamos repitiendo prácticamente en cada clase estos conceptos, ¿no? Contribuyente, Estado. Sujeto activo, sujeto pasivo. El otro tratadista, Giuliani, dice, la obligación tributaria es una prestación jurídica patrimonial, constituyendo exclusivamente una obligación de dar sumas de dinero o cosas al Estado. Esto es interesante. El Estado puede cobrar los impuestos en términos monetarios o en especie. A ver, si Manaco o la fábrica de una fábrica de calzados debe al Estado por concepto de impuestos, necesariamente pagará en dinero en efectivo o puede pagar en especie. A ver, participen. O la taquilla debe impuestos al Estado, un monto elevado. Taquilla dice, no tengo plata, pero quiero pagar. Puedo pagar una parte en dinero y otra parte en especie. ¿A qué se refiere ese en especie? ¿Cómo? Una industria productiva puede pagar pues en productos. Manaco, por ejemplo, fabrica calzados, chamarras de cuero, y el Estado podría necesitar para el ejército, para la policía, para los empleados públicos, podría necesitar botas de agua, botas de trabajo, chamarras de trabajo. Entonces puede pagar en especie, esa es la especie. Es bueno que sepan distinguir eso. En principio, toda deuda al Estado se paga en efectivo, en principio. Pero a veces hay situaciones especiales, pues, en que las empresas no tienen plata, pero quieren pagar. Entonces negocian, esa palabra es técnica, negociar. Negocian con el Estado y la empresa para que la empresa pueda pagar una parte en especie y otra parte en efectivo. O una parte a crédito y una parte en efectivo, al contado. A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, hay empresas que fabrican maquinaria, tractores. Entonces pueden pagar en maquinaria al Estado la deuda que tienen. Entonces, a eso se refiere que pueden pagar en especie. Relación jurídica tributaria y obligación tributaria. El vínculo jurídico por ley es la obligación tributaria de orden personal. Se establece entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente o personas naturales. Fuentes de la obligación tributaria. La única fuente de la obligación tributaria es la ley. Eso está subrayado. Mucho cuidado. La única fuente de la obligación tributaria es la ley. Hemos repetido muchas veces. Los tributos tienen que estar constitucionalizados. ¿Qué significa? Que tiene que estar en la constitución política del Estado. Si no está en la constitución, no se paga, pues. Y si te exigen el pago, puedes pagar, pero le inicias un juicio y te has de devolver el doble. Lo que no está en la constitución no se paga, no te pueden exigir. Pero en algunos países abusivos exigen.
Esto, por ejemplo, en los libros habla de Guatemala, Haití, Santo Domingo, República Dominicana, San Salvador. Son países caribeños, pobretones, donde la política también hace barbaridades, ¿no? Los políticos hacen barbaridades, abusan con los contribuyentes y a veces les hacen pagar supuestos impuestos que no están en la Constitución. Entonces la ciencia, esta ciencia que estamos estudiando, recomienda enterarse del contenido de la Constitución. Cuando se trata de impuestos, tienen que estar los impuestos constitucionalizados. También tienen que estar penalizados y también tienen que ser internacionalizados, internacional. Penalizados, ¿qué quiere decir? Aquel que cobra impuestos sin que esté en la Constitución es sujeto de demanda penal, castigo, sanción, cárcel para los abusivos. En la obligación tributaria también se trata este aspecto muy importante. Ya hemos dicho tantas veces, ojalá se les haya grabado en su cerebro, que los impuestos son sagrados, se respeta. ¿Por qué es sagrado? ¿Por qué se respeta profundamente? Porque es el tributo que hace el pueblo, la ciudadanía. Todos los ciudadanos tributamos. El Estado simplemente se convierte en un administrador de la cosa pública. De ahí viene la palabra república. La palabra república viene desde la época de Platón. La república, cosa pública. Todo lo que tiene una nación, todo lo que tiene un pueblo, todo lo que tiene una ciudad nos pertenece a todos los ciudadanos. Impresionante, pero es así es. Entonces, en algunos países más civilizados que nosotros los bolivianos, claro, le cortan los huevos al que no paguen, al que roba al Estado, al que defrauda el impuesto o hace cualquier porquería para aprovecharse de los impuestos. En nuestro país todavía no hay ese control tan riguroso como hay en otros países. Sin ir lejos, yo les voy a contar una pequeña anécdota, lo que me pasó en una ocasión. Yo estaba como contralor en la frontera en Villazón. Y los argentinos al frente invitan cuando es fiesta, aniversario. Nos invitan a una fiesta. Los bolivianos semi-ignorantes nos hemos ido hasta Salta, una población vecina del país, en vehículos públicos, jeeps, vagonetas del Estado. La mayor parte eran de la aduana y de la alcaldía. Chochos de la vida, hemos llegado a Salta, chupa, farra, música, comida, asado. Y ocurre que un argentino dice, ¿quiénes están manejando estos vehículos? Donde dice aquí, por ejemplo, aduana boliviana, aduana nacional. Aquel otro dice Municipalidad de Villazón. Y levantan la mano los ignorantes. Dicen, nosotros estamos manejando. Pero hoy día es domingo. ¿Por qué están usando bienes del Estado? En su país no hay control, no hay la ley que prohíbe hacer uso y abuso de las cosas del Estado. Carajo, una vergüenza, pero trágame tierra, ¿no? De vergüenza. Nosotros abusando bienes del Estado y los argentinos estaban en vehículos propios, particulares. Entonces, esta anécdota es bueno que sepamos porque
porque en algunos países más civilizados que los bolivianos, se respeta pues sagradamente, carajo. Ni un dólar, ni un boliviano puede desviar lo que es del Estado. Lo que es del Estado se cuida, se respeta, porque es del pueblo, de todos los ciudadanos que habitan Bolivia. Así nomás es. Por eso que nuestro país no prospera. Ahí tienen ustedes una grandísima lección. Ustedes que son jóvenes, los gobernadores del futuro, gobernantes del futuro, tienen que saber esto, que es una grandísima realidad. En otros países como Siria, países del Oriente Medio, ¿no? Israel, otros países, Irán, Irak, en esos países fusilan, los cuelgan de su cuello en la plaza principal aquel que ha robado al Estado. Y le ponen en su cuello, en cuero. Esto está en los libros, muchachos, que ustedes no leen. Esa es la parte triste. No leen libros. En los libros de esta ciencia, derecho tributario, administración general, temas económicos, hay ejemplos maravillosos, ¿no? Respecto a esta verdad, que lo que es del pueblo se respeta. ¿Por qué los odian las personas civilizadas en Bolivia a los masistas? Los odian porque los masistas descaradamente han robado al pueblo. En los 14 años se han vuelto millonarios con la plata del Estado. ¿Ah? Eso ya se ve muy poco en el mundo. Un país que recién ha corregido que era igual o peor era el Perú. El Perú era igual, pero en los últimos años ya se ha corregido el Perú. Ya se ha corregido. Ya castigan severamente al que roba al Estado. Otro país en América Latina era Ecuador. El presidente Correa era igual que Evo Morales, corrupto. Pero ya lo han sacado, ya está otro gobierno, ya están mejorando los controles. Y aquí ustedes entran pues de cajón, los futuros auditores, contadores, economistas, administradores, ingenieros comerciales, ingenieros financieros. Es el campo donde ustedes van a trabajar, asesorando al Estado, a los municipios, a las gobernaciones, con estos temas que estamos tratando. Entonces, cuando los impuestos se controlan, se respetan, el país prospera, pues, prospera. Clarito se nota la prosperidad. Mejor sistema de agua potable, mejor sistema de alcantarillado, mejores caminos, mejores puentes, mejores escuelas, mejores colegios, mejores hospitales. Miren la pandemia lo que nos ha hecho. La pandemia nos ha desnudado, carajo, que este país es lleno de ignorantes, lleno de corruptos, ¿no? Se ha desmantelado, nos han sacado la máscara. Ni un hospital equipado para atender la pandemia. Han tenido que improvisar a último momento, respiradores, medicamentos. Todos los hospitales no tenían equipamiento para atender, ¿no?, a los enfermos con el COVID. Nos ha destapado que somos un país corrupto, un país de desgraciados, con mayúsculas, sinvergüenzas, ladrones, maleantes, ¿no? Entonces, y eso es porque los tributos, los impuestos, no se administran bien, pues, en Bolivia, en el Perú, en el Ecuador. Otro país corrupto es, pues, Haití. Es el país más pobre. Pero la clase anterior les hablé, por ejemplo, de otro ejemplo. Hay otros países que
gracias a sus líderes políticos, están mejorando, están mejorando. El último país que está mejorando y ya nos ha pasado, lamentablemente, ya somos la vergüenza. Paraguay era un país más pobretón que Bolivia, más pobre que Bolivia. Ahora Paraguay está por encima de Bolivia. Tiene carreteras de primera que ahí se ve en la televisión, muestran en todos los medios. Tiene fábricas, industrias, están fabricando tractores, ya están fabricando automóviles. Miércoles, ya está por encima de Bolivia el Paraguay. ¿Y todo por qué? Porque sus gobiernos administran bien los impuestos. Esa es la parte sustancial, la parte importante de esta ciencia. Por eso dicen los autores, esta ciencia estudian los profesionales más inteligentes de la ciencia de las finanzas, porque son los que asesoran o van a asesorar a los gobiernos de turno para mejorar toda una nación, todo un país, ¿no? Súper importante. Elementos, obligaciones tributarias. El artículo 13 del Código o de la Ley 843 se refiere, y la Ley 1606. Hay dos leyes que tienen que saber de memoria para toda su vida, no solamente para el periodo académico. La Ley 843 y la Ley 1606. Memorizar, carajo, si eso no saben, son simplemente bestias. La Ley 843 y la Ley 1606 en Bolivia han hecho historia y siguen haciendo historia. ¿Por qué? Porque son las leyes que han reformado los tributos en Bolivia. Han reformado. La ley 2492 del código que estamos estudiando es una reforma del código anterior. El código anterior era más complicado y una ley mentirosa, engañadora. Esta ley que estamos estudiando, el código que están estudiando, ya es mejorado, ya es moderno. Pero se dice que ya hay una reforma de este código, 2492. Ya hay una reforma. Está en el Congreso. Están analizando las comisiones para corregir, para modificar, y seguramente va a salir una ley ya mejorada. Seguramente va a ser más estricto, pues si todavía hay iniquidades en Bolivia. A ver, una iniquidad que conocen respecto a los tributos en Bolivia. A ver, un inteligente, una chica inteligente, rápido. ¿Qué iniquidades se nota en Cochabamba respecto al cobro pago de impuestos? A la una, a las dos. Que hay varios sectores que no pagan los impuestos por las actividades que realizan, como por ejemplo los cocaleros, más que todo ese sector del trópico, que es un sector que no contribuye casi de ninguna forma en el sistema tributario. Muy bien, tu observación es correcta tu observación. Pero hay otra peor iniquidad que eso, a eso yo me refería. ¿Saben cuál es? Todavía tú te acercas hoy en día a una tienda y compras, por decirte, un pantalón o un condón o un alimento, y la comerciante o el comerciante te dice, ¿con factura o sin factura? Eso es crimen, eso es asesinato en un país civilizado. En Bolivia es normal. Imagínense lo ignorante que somos los bolivianos. En otros países eso es cárcel. A ver, hay una llamada telefónica. Hola. Hola. Es que no jodan. Entonces en Bolivia todavía existe esa edad. Factura, los comerciantes deben extender factura.
por encima de 5 bolivianos, factura. La factura tiene su impuesto, el IVA, genera el IVA, genera el IT. Se tributa en favor del Estado. Al no pagar un tributo por 5 bolivianos, están quitando un pan a un niño pobre que el Estado mantiene. Entonces, esa iniquidad todavía existe. Eso es lo que ustedes, como futuros profesionales, carajo, tienen que captar. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan o ya no? Sí, dice, se le Bueno. escucha. Entonces, esta partecita termina aquí con estos aspectos resumidos, súper resumidos. Entonces, en Bolivia todavía hay iniquidades. Eso es lo que tienen que captar inteligentemente futuros profesionales. ¿Quién va a corregir las iniquidades que todavía hay en una nación, en un país? La juventud no podrida, ojo, porque también hay jóvenes profesionales que ya se pudren, ya están hediondos de corruptos, ya son maleantes, pero ojalá que no sean pues universitarios, salidos de las universidades, pero lamentablemente la esperanza siempre ha sido la juventud. Si los viejos han sido corruptos, maleantes, mañudos, policías, militares, empleados públicos, políticos, una mierda, entonces la juventud es la esperanza. Porque si de la juventud no salen los futuros administradores, en el grupo de ustedes están futuros diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, asesores. Para ese nivel están estudiando, muchachos, señoritas. ¿Quién estudia pues para ser empleadito? Para ganarse un sueldito. Nadie casi. Ustedes tienen que soñar en cosas grandes, en asesoramiento, hacer su propio negocio, su emprendimiento. Justamente el texto que les estoy recomendando enseña eso. Ahí está incluso el modelo de tu futura tesis en el texto que he elaborado para ustedes, para todos los alumnos de primer semestre, segundo semestre, hasta el egreso. Hay modelos de tesis, hay emprendimientos, ¿no? Entonces, ustedes, la juventud, tienen una altísima responsabilidad. No me dirán que se van a conformar con lo que han sido sus papás. Ustedes tienen que ser mejor que sus papás, que sus mamás. Para eso están estudiando. Y para eso hay que soñar, hay que estudiar, hay que investigar, no conformar, no buscar aprobar la materia como sea. No, eso no sirve para nada. ¿No? Lo poco que se les ha enseñado en este periodo, carajo, lo tienen que manejar con mucha responsabilidad, porque solamente estamos hablando de las partes más sobresalientes. Aquí acabo de decir una cosa sobresaliente. En Bolivia todavía te dicen con factura o sin factura. Cuando la ley dice que todo el mundo debe contribuir, debe tributar, sin embargo todavía hay comerciantes inescrupulosos que dicen con factura o sin factura. Ese ya tiene cárcel en otros países. Ese ya tiene cárcel o lo liquidan en otros países. En la China, en los países de Medio Oriente, eso no hay. Todo el mundo tiene que tributar, ¿no? Por eso los países se desarrollan, crecen, fábricas, industrias, todo lindo, todo bello en un país.
Eso es por lo menos así tocarten, pues. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿por qué la reforma tributaria? Con esto terminamos. ¿Por qué la reforma tributaria? ¿Por qué la 2492 está vigente? Porque era necesaria la reforma tributaria en Bolivia por cuanto la buena práctica administrativa financiera de un país debe estar fundada en la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones especiales que cubran los gastos de funcionamiento e inversiones. El actual gobierno ya está cometiendo una barbaridad, un error. Cuando habla el presidente, el vicepresidente, ya han cometido un error estos días. Cuando han dicho que el presupuesto que van a aprobar fin de año contempla 30% para gastos corrientes. Ya han cometido un crimen. ¿Por qué? Porque según la ley financiera, que está vigente en los últimos años, máximo 20% se destina a gastos de funcionamiento, 70% para inversiones, gastos e inversiones, y un 10% para honrar la deuda externa. Aquí otro punto dice, si todos los bolivianos somos beneficiarios en mayor o menor medida en cuanto se reciben servicios, especialmente servicios públicos, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas y otros servicios, estos deben estar bien fiscalizados porque tienen un efecto multiplicador. ¿Qué significa efecto multiplicador? La población aumenta y todo el mundo consume, pues hasta el niño ya consume los servicios, agua, alcantarillado, energía, y tienen que ser de primera clase. La teoría es una cosa y la práctica es otra cosa, otra barbaridad. Nuestras leyes dicen que sí, que debe ser agua potable de primera clase. Carajo, en Cochabamba el agua potable no es de primera clase. A ver, tomen agua potable de la pileta y les va a dar echarle en la noche. En otros países sí, se toma agua potable, agua de la pila. ¿Por qué? Porque está garantizada la calidad, garantizada la calidad. En Santa Cruz ya está mejor, solamente en Santa Cruz, porque los cambas tienen un mérito, se copian del Brasil y se copian de la Argentina la calidad de servicios que tienen. Santa Cruz ya tiene buenos servicios, pero le falta todavía. Las reformas de la ley 843 es el pilar, escuchen bien, las reformas de la ley, del Código Tributario antiguo con la ley 843, que es pilar fundamental, ya ha modernizado bastante Bolivia, ya ha modernizado, pero falta todavía. Y por eso dice que ya hay una nueva ley que está en el Congreso. La reforma tributaria está orientada a ampliar la base imponible. ¿Qué significa? Más contribuyentes, más impuestos. Más negocios, más impuestos. Más inmuebles, más impuestos. Más negocios, más impuestos. Eso quiere decir ampliar la base imponible. Simplifica el sistema de fiscalización. Con la tecnología, con la digitalización, con la computadora, hoy en día la fiscalización ha mejorado y sigue mejorando. La semana pasada ha habido un cambio, por ejemplo. Los profesionales que tenemos que presentar nuestros descargos en la universidad simplemente tenían que hacer las facturas con nuestro carnet de identidad. Una factura por compra de un libro, el número de carnet de identidad. Ahora ya no. Desde la semana pasada ya se ha modificado. Ahora todo el mundo tiene que tener su NIT. Se agregan 3 dígitos más al carnet de identidad. Ejemplo, mi carnet de identidad es 795351. Ahora ya me han agregado el 013.
Ya, con eso ya tengo que pedir las facturas ahora. ¿Para qué es eso? Porque está mejorando el control fiscal, la fiscalización. Ya va a haber mayor control tributario. También la reforma tiende a crear mecanismos de control tanto de parte del Estado como del contribuyente. Hay autocontrol. El contribuyente controla y el Estado controla. Eso es buenísimo. Buenísimo, porque si el Estado controla al contribuyente y el contribuyente también le controla al Estado. Denuncia, carajo, el contribuyente cuando hay un hecho malo, un hecho corrupto, ya denuncia. Pero esa denuncia todavía es media fría. Todavía olor a corrupción todavía hay. Luego tiene el propósito de ampliar los medios de educación y la concientización tributaria. En los últimos años, ustedes han visto escuchar en la radio, en la prensa, en la televisión, en los panfletos y demás. Ya hay concientización para pagar tributos. Y eso ustedes tienen que mejorar, juventud. Ya tienen que estar craneando qué pueden hacer para controlar mejor el pago tributario, para que todo el mundo pague. Ejemplo, si una tiendera te dice con factura o sin factura, tienes que educarla, puedes decir, señora, según la ley, usted no tiene que decir eso. Usted tiene que dar de calladita la factura, de calladita, sin preguntar con factura o sin factura. Cuando es sin factura te rebajan unos centavos, pero ese es un delito porque estás robando al Estado. El comerciante siempre busca cómo robarle al Estado, siempre busca cómo tomarle el pelo al Estado, cómo sacarle ventaja. Esa es la tarea de ustedes, esa es la tarea que tienen que ayudar a controlar a través del tiempo para que tus hijos, vuestros hijos vivan mejor que ustedes. Porque si el país no mejora, tus hijos van a ser igual que ustedes. Flojos para el estudio, no investigan, solamente quieren aprobar la materia. Lo poco que se les da no lo manejan perfectamente. Entonces, sus hijos tienen que ser mejorados. Bien, con esto terminamos. La ley 1606 es una yapa de la 843. La ley 1606 mejora un poquito, corrige un poquitito la ley 843, incorpora otros impuestos. Ejemplo, el impuesto a los alquileres, las retenciones, el impuesto a la utilidad empresarial, el IUE, está en la ley 1606, no está en la 843. Muy bien, gracias por su atención, que les vaya bien. Ya tenemos las fechas para los exámenes, solamente ustedes me recuerdan, ¿listo? ¿Cuándo damos el segundo examen? Este lunes, licenciado. El lunes, Lisa, no se olvide. Listo, de acuerdo. Que les vaya bien. Hasta luego, Lice. Chao. Hasta luego, Lice.